Bienvenidos a esta nueva entrevista en Litoral Press en TV. Hoy, en el año 2018, fíjese, se van a cumplir en un par de meses más 40 años de la crisis que nos mantuvo al borde de una guerra con Argentina. El año que vivimos en peligro no solamente puso en alerta a las Fuerzas Armadas y al gobierno de la época de ambos países, sino que también cambió radicalmente la vida de jóvenes chilenos que se vieron enrolados justamente para hacer frente a esta situación. Hoy uno de estos jóvenes ha escrito un libro que se llama Soldados de una guerra que justamente que no fue, esa guerra de 1978 entre Chile y Argentina. El libro lo ha escrito Ricardo Abello Ávila, quien se encuentra en este momento junto a nosotros y a quien le agradecemos su tiempo junto al Litoral Press TV. Ricardo. Gracias, Cristian. ¿De qué trata esta...? Y gracias por lo de joven. Lo joven en esa época y joven de alma al día de hoy. Sí, efectivamente. Estamos viendo imágenes de lo que era la prensa chilena en ese tiempo, dando cuenta de esta situación de crisis que los vio afectados a ustedes. ¿De qué trata el libro? Bueno, precisamente yo diría que esta es una novela, porque se ha escrito muy poco de la época y no se ha escrito nada desde la perspectiva de las personas, de los civiles que fuimos enrolados para enfrentar este conflicto, digamos. Entonces lo que se trata esta novela básicamente es la vivencia de un grupo de civiles bien particulares de la octava región que fuimos llamados, digamos, y cómo nos fuimos convirtiendo en soldados. Así que es un libro, es una novela más que un libro de historia, digamos, una novela autobiográfica, pero que de alguna forma toma la escenografía de lo que vivimos el 78 en esa época. ¿Cómo fue, esto es relatado también de la vivencia tuya, estar en Concepción en el año 78, que explotara esta crisis con Argentina y tú pasar de ser un civil universitario a tener instrucción militar? Tampoco muy voluntario no fue. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que tenemos que retrotraernos a la época. Primero, en los círculos civiles cristianos, el ambiente de guerra no existía. O sea, la verdad, yo recién había ingresado a economía en la escuela y yo como civil este grupo venía de clase bastante acomodada de Concepción, bastante lejano de lo que es la vida militar. No teníamos mayores contactos con la vida militar y además en el ambiente de la época de la civilidad tampoco se percibía este ambiente de guerra. Entonces esto fue muy abrupto, fue de la noche a la mañana en que fuimos llamados en forma bastante particular, digamos. Fue un día a la semana, recibimos un sobre, lo que era bien inusual, porque generalmente los listados que en esa época del servicio militar obligatorio, los que éramos estudiantes no teníamos por qué cumplirlo, digamos, entregamos el certificado que estamos estudiando, habíamos ingresado a la universidad y aparecían los listados y evidentemente no fuimos llamados hasta que llega un sobre erróneo con el membrete del ejército a la casa, un día jueves, me acuerdo. Decía, presentes el sábado en el regimiento Chacabuco y el lunes partimos en camiones militares por varios meses, digamos, a adiestramiento. Fue así de rápido, sin ninguna introducción previa. Se sabe, era un gobierno años 78, 79, que había una dictadura acá en nuestro país y la instrucción militar, estamos viendo imágenes también de la época, siempre se ha caracterizado por ser bastante ruda. A ustedes le estaban enseñando a sobrevivir en una guerra. Son relatos que tú cuentas, ¿cuál fue la instrucción también que se dio en esos años? Muy diferente, imagino, a la que se hace el día de hoy. Yo creo que hay que diferenciar un ejército preparado para la guerra, como era en esa época del 78, a hoy día un ejército básicamente en un ambiente de paz, digamos. El libro efectivamente habla de una disciplina absolutamente distinta cuyo foco era entrenar soldados para el combate. Y eso por una razón muy simple, porque en esa época el desbalance militar en contra de Chile era extraordinariamente peligroso, digamos, tanto en número de hombres que combatían como en equipamiento militar, digamos. En el libro cuenta que básicamente la relación de las fuerzas argentinas, estamos hablando de 140.000 hombres en armas contra 80.000 soldados chilenos, de los cuales más de la mitad éramos civiles, llamados a las armas, reservistas, llamados a las armas que tuvimos que tomar el uniforme. Y eso
sin considerar lo que los militares llamaban en la época la hipótesis vecinal doble, que frente a un ataque por Argentina, por el sur, por el norte atacar a Perú, que agregaba 40.000 soldados adicionales. El desbalance en número de hombres, estamos hablando de 3 contra 1. Pero más complicado era el déficit en armamento y en equipamiento de las Fuerzas Armadas en ese entonces. Había que equiparar ese... Exactamente. Yo creo que acá se tenía que equiparar ese desbalance en cantidad de soldados como en equipamiento, con una instrucción, yo diría que brutalmente dura, necesaria para el objetivo en que fuimos llamados, digamos. Evidentemente uno cuando está dentro, uno sufrió esta disciplina, uno cuando lo mira ya con la sapiencia de años, uno empieza a entender por qué fuimos entrenados y adiestrados física y mentalmente de esa forma, digamos, que relata el libro. ¿Se guardan buenos recuerdos? ¿Te cambió la vida? Absolutamente. Yo creo que eso relata el libro, eso relata el libro. Me cambió absolutamente la vida, y no solamente a mí, a todos los que fuimos a ese curso nos cambió radicalmente la vida. Cuando terminamos de vestir el uniforme éramos distintos, éramos bastante más serios, éramos bastante más reservados, que fuimos distintos. O sea, entramos civiles esencialmente irresponsables, pensando en la fiesta del fin de semana, y salimos, yo creo que salimos a los 20 años, salimos hombres bien maduros, serios, me cambió. El libro está relatado de manera ficticia, pero basada en hechos reales. A los personajes se les cambiaron los nombres, a ese grupo de jóvenes. Cuéntame, ¿cuál es el periodo que, desde el momento en que los llaman hasta que los licencian, cuál es el relato del libro en fechas? A nosotros nos llaman a fines del año 1979 y nos retiramos del ejército en el año 81, que fue un periodo, no fue el periodo de diciembre de 1978, el 22 de diciembre donde los argentinos iban a atacar, pero fue un periodo, sobre todo el 79, fue un periodo bastante complicado, digamos, donde casi la mediación papal se cayó varias veces dentro de ese año, en el año. Yo creo que el peligro pasa básicamente en el año 1982, cuando Argentina pierde las Malvinas con Inglaterra, digamos, el peligro hacia Chile pasa, digamos. Entonces yo diría que fueron años en que vivimos en peligro, todo siempre muy fuera de las páginas de los medios de comunicación y de la civilidad, digamos. Una fecha que se recuerda por estos días, la de Argentina en el año 82, 2 de abril comienza esa guerra. Me imagino, Ricardo, que como militar, ¿cierto?, que termina su licencia, ustedes se llevaron su uniforme, sus medallas, los reconocimientos que son tan propios de esta instrucción y los atesoraste durante este tiempo, ¿cierto?, en tu casa. Bueno, no fue así, porque estos cursos eran bastante particulares. Todavía yo tengo eso como una suerte de conflicto, digamos, porque de la noche a la mañana termina el periodo de instrucción, que fueron bastantes meses, digamos, que estuvimos en armas, y de la noche a la mañana nos reinsertamos en la vida civil y no nos pudimos llevar nada. No, el uniforme, nada, absolutamente nada. Y quedó, y en el libro relato que hay como una página en blanco, digamos, para una serie de muchos, yo diría cientos y miles de civiles que fuimos llamados a las armas y que después de que la parte más relevante, el potencial conflicto bélico pasamos a la civilidad sin pena ni gloria, no nos dijeron ni las gracias, no pudimos llevarnos el uniforme. Yo contaba la historia a mis hijos, a mis amigos más cercanos, digamos, y todos me quedaban mirando con unos ojos como que se estuviera hablando de algo, de una crónica marciana, algo. Y en eso yo creo que hay una situación como que me dejó un tema que yo creo que había que de alguna forma empezar a llenar esa página en blanco, porque en todos nosotros, cuan más cuan menos, nos sentimos partícipes del ejército. Estuvimos cuando el país nos necesitó, digamos, algunos más voluntarios, otros menos voluntarios, pero estuvimos bastante tiempo con el uniforme.
Nosotros, por lo menos yo tuve 3, 4 meses también en la frontera, que estuvimos destinados, entonces pasamos vicisitudes propias de militares de carrera, pero no tuvimos un reconocimiento honorífico posterior, digamos, pasamos de la noche a la mañana a ser civiles. Digamos. Este año se cumplen 30 años, una fecha... 40 años. Son 40 años, una fecha significativa de lo que fue esa crisis con Argentina. ¿Te gustaría que hubiera un reconocimiento, un llamado, un desfile simbólico, algo de que el ejército le retribuyera, que sea con esas gracias que ustedes estaban esperando tanto tiempo? Siempre uno tiene su ego, a uno le gusta que... A ti y a todos los... A todos los... yo diría a todos los civiles que fueron llamados en armas. Siempre es bueno. Pero más que un reconocimiento formal a través de una distinción, es que se empiece a llenar esta página en blanco, se empiecen a escribir lo que pasó, que hubiéramos civiles. No puede ser que después de 40 años hay un primer libro que sale las vicisitudes de un civil. Habían más de 40.000 civiles llamados a las armas. Entonces yo creo que la historia, tanto la historia del país, del ejército, debiera empezar a reconocer esto que ocurrió en estos años, que ha estado como muy en el patio trasero, en general, digamos. Claro, me llama la atención que repitas varias veces que son las experiencias de un civil. El que esté viendo la entrevista, le interesa el libro, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con esos mapas, con estrategia, con relatos militares de tácticas técnicas? ¿O va a leer el relato de un soldado de una trinchera esperando una guerra que nunca llegó? El relato lo novelo, porque no es un libro de historia. Ya, no es un libro, no encuentra ni una foto, no encuentra un gráfico, ni una tabla, no encuentra nada de eso. Ni los tecnicismos. Nada. Es una novela con mucho diálogo, muy ágil, que cuenta la historia de civiles de muy buena posición social, que es lo más extraño de esta situación, digamos, que éramos todos civiles de situación acomodada, donde en general no llamaban a los soldados, digamos, y que fuimos llamados, y todo, como nos fuimos de alguna forma transformando en meses en soldados que estábamos dispuestos a todo, con un enemigo externo, digamos, estábamos dispuestos a matar y morir por una bandera, digamos, y de civiles pasar a esa convicción. ¿Cómo se lograba? Bueno, yo cuento cómo se lograba, yo cuento ese adiestramiento, esa receta que tenía el ejército para transformar simple y de cierta forma irresponsables civiles acomodados en verdaderos soldados dispuestos a lo máximo que uno puede dar, digamos, que ahora yo lo miro con cierto horror, digamos, hace 40 años digo, chuta, yo estaba dispuesto a hacer cosas, digamos, que hoy día evidentemente lo miro de otra forma, porque hay paz con los países vecinos, digamos. Hay gente que te conoce, están tus hijos que tú les contabas esta historia, me imagino que ellos también han leído el libro, fue presentado la semana pasada, hubo altas autoridades de las Fuerzas Armadas que estuvieron presentes. ¿Cómo ha sido el feedback y lo que te han dicho las personas que lo han alcanzado a leer? En general ha tenido buena aceptación, porque aquí, y esto yo creo que ser súper claro, Cristian, no hay una crítica a la disciplina. Es más, desde mi perspectiva estoy justificando una disciplina extremadamente cruda y dura, que relato, con algunos filtros y novelados, digamos, pero que básicamente lo relata una disciplina en cuya función era equiparar un desbalance militar atroz que tenía contra Chile, digamos, y lo podía solamente nivelar entrenando muy fuerte a un soldado y rápidamente hacerle el switch para transformarlo en una máquina de combate, digamos. Y eso lo relato novelado, cómo nos fuimos transformando nosotros meses desde estos civiles a soldados que estábamos dispuestos a todo, digamos. Y por lo tanto yo creo que acá ha tenido una buena recepción en el entorno militar, personas en retiro, que efectivamente aquí hubo una situación coyuntural y nosotros fuimos entrenados para eso. Una anécdota, Cristian, nosotros desfilamos muy mal, desfilamos solamente una vez, y porque nos bajaron de la montaña donde estábamos en la frontera, nos bajaron para hacer un desfile, pero no éramos particularmente buenos para desfilar, no sabíamos desfilar.
No era lo que necesitaban para sobrevivir. Cuando hicimos la línea, tú que has desfilado, cuando hacíamos la línea íbamos con los hombros metidos para no descuadrarnos. No era nuestro expertise, nos enseñaron poco de esas cosas, pero sí nos enseñaron cómo se puede combatir, digamos. Entonces éramos soldados bien particulares. Son 40 años que han pasado, jóvenes de 20 que hoy día están entre los 50, 60 años. Muchos de ellos viven todavía para ver estas primeras líneas, ¿cierto? Que hablan de ellos, de estos soldados de una guerra que no fue. Ricardo, yo te quiero agradecer tu tiempo, una entrevista una de las primeras que entrega. Yo vi algo en la prensa también durante el fin de semana, pero un libro que ya está en librerías, el valor aproximado, ¿cómo se encuentra el que quiera verlo? La editorial Legatum, que es la que me edita, digamos, lo puso en 18.000 pesos, digamos. Ahí yo levanto las manos, Eso es lo escribí, que cuesta. Yo solo escribí. Ya. Eso es lo que cuesta y está disponible, me imagino, sí, en las librerías. Sí. Soldados de una guerra que no fue, el relato de un hombre que estuvo en la trinchera preparándose para un conflicto que, y digámoslo, gracias a Dios también no se dio. No ocurrió, digamos. Porque anda a saber que heridas abiertas habrían quedado con ese país. Absolutamente. En el tema de dos países, ¿cierto? Una isla, las Picton, Nueva Leno, que estaban tan al sur y que no estuvo ahí a punto. A punto. Preparados estábamos, por lo menos. Muy preparados. Muchas gracias, Ricardo. Y gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Aquí está el libro Soldados de una guerra que no fue, Chile-Argentina, escrito por Ricardo Abello Ávila. Muchas gracias por su tiempo. Recuerden visitar nuestra web para ver esta u otras entrevistas y estar atento, por supuesto, a la repetición de esta conversación en los canales regionales que la emiten.